¿Qué tal? Bienvenidos a otro video el cual les voy a enseñar cómo podemos automatizar el cálculo del peso ideal utilizando Excel. Entonces, esta es la tabla que vamos a realizar en este video, el cual pues vamos a poner el peso del paciente, la talla en metros y con base a estos dos datos vamos a calcular el índice de masa corporal. Además de eso nos va a permitir calcular el peso ideal mínimo y el peso ideal máximo, así como también el peso promedio. Y en la parte final aquí tenemos otra etiqueta de estado que nos va a calcular qué tanto nos encontramos por encima del peso promedio o qué tanto nos encontramos por debajo del peso promedio. Por ejemplo, aquí tenemos peso 65 kilogramos, talla 1.65, el cual nos calcula un índice de masa corporal de 23.9 kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces el peso ideal mínimo para este paciente es de 50.4 kilogramos y el peso ideal máximo es de 67.8 kilogramos. Peso ideal promedio 59.1 y el estado aquí vemos que se encuentra 5.9 kilogramos por encima del peso ideal promedio. Sin embargo, si este paciente en lugar de 65 kilogramos presenta un peso de 50 kilogramos, pues aquí nos dice que el estado para este paciente es que se encuentra 9.1 kilogramos por debajo del peso ideal promedio. Entonces de esta forma pues estamos automatizando con Excel el cálculo del peso ideal, así como también qué tanto se encuentra por encima o por debajo del peso ideal promedio. De igual forma, si te interesa adquirir los mejores documentos que he realizado en el canal, simplemente entra a www.nutricionexcel.com, nos registramos o en caso de que ya tengamos una cuenta, a acceder. Y aquí tenemos los mejores documentos que he realizado en el canal, desde cálculo de percentiles, historias clínicas, recordatorio de 24 horas, SMART interactivo, registro y seguimiento de composición corporal, entre otras tablas. Regresando al documento, pues en este video te voy a enseñar paso a paso cómo podemos realizar esta tabla para automatizar el cálculo del índice de masa corporal y peso ideal en Excel. Así que si te interesa saber cómo realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces primeramente tenemos que tomar en cuenta cuál es la ecuación para el cálculo del índice de masa corporal, el cual aquí lo tenemos en esta imagen. Es muy sencillo, es una simple división, el cual kilogramos o la talla del paciente en este ejemplo, pues aquí tenemos una mujer que presenta una talla de 68 pulgadas y un peso de 185 libras, ¿ok? Entonces esto pues lo tenemos que convertir a metros y a kilogramos, en el cual aquí tenemos la conversión. Entonces la fórmula es kilogramos sobre metros al cuadrado, en el cual primeramente aquí tenemos el peso que es 84 kilogramos, esto dividido entre la talla que es 1.72 metros elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos que multiplicar 1.72 por 1.72 y el resultado lo vamos a dividir entre 84, el cual lo tenemos aquí. 84 entre 2.96 es igual al índice de masa corporal que es 28.4, el cual su clasificación es sobrepeso. Entonces para calcular el peso ideal con base al índice de masa corporal, primeramente tenemos que saber cuál es el rango normal, que aquí tenemos que va de 18.5 a 24.9. Entonces, teniendo esto y teniendo la ecuación del índice de masa corporal, el cual es kilogramos sobre metros al cuadrado, podemos realizar la ecuación que nos permite calcular el peso ideal mínimo y máximo. Para eso simplemente tenemos que hacer un despeje. Entonces tenemos que la ecuación es IMC es igual a kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces lo que queremos obtener va a ser el peso con base al índice de masa corporal. Entonces simplemente tenemos que despejar el metros al cuadrado que tenemos aquí en la parte inferior y lo tenemos que pasar al otro lado multiplicando. Por lo tanto, la ecuación quedaría kilogramos, ya que kilogramos queda solo en la parte derecha. Este va a ser igual a IMC multiplicado por metros al cuadrado. Entonces aquí ponemos metros al cuadrado. Ahora, el rango normal del índice de masa corporal va de 18.5 a 24.9. Por lo tanto, para obtener el peso ideal mínimo, aquí vamos a poner peso ideal mínimo. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Primeramente vamos a poner el índice de masa corporal mínimo, que es de 18.5. Y esto lo vamos a multiplicar por la talla del paciente. En este caso tenemos que la talla es 1.72. Entonces aquí ponemos 1.72 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora para el peso ideal máximo, entonces aquí ponemos peso ideal máximo
este va a ser igual, en lugar de 18.5 tenemos que poner 24.9 multiplicado por la talla del paciente, en este caso es 1.72 elevado al cuadrado. Entonces, esta ecuación de peso ideal mínimo y máximo queremos automatizarlo con ayuda del Excel. Para eso, primeramente tenemos que poner las etiquetas que ocupamos. Talla, entonces aquí ponemos talla, seleccionamos Enter, la talla tiene que estar en metros. Y antes también ocupamos el peso en kilogramos, entonces en la parte superior ponemos peso que tiene que estar en kilogramos. Con esto calculamos el índice de masa corporal. Y también vamos a calcular el peso ideal mínimo y el peso ideal máximo. Vamos a darle un poco de formato, clic derecho, formato de celdas. Y nos vamos a borde, línea continua gruesa, contorno, línea continua delgada en el interior y aceptar. Entonces aquí en peso vamos a suponer que este paciente presenta un peso de 80 kilogramos, una talla de 1.80 metros. Y primeramente vamos a calcular el índice de masa corporal, el cual la ecuación es muy sencilla, signo igual, kilogramos, que es la celda G4, dividido entre la talla, que es la celda que tenemos aquí en la parte inferior, en este caso G5, pero esto lo tenemos que elevar al cuadrado seleccionando simplemente al 94, aquí tenemos el signo de elevación de potencia, ponemos al cuadrado y seleccionamos Enter. Entonces nos calcula que el índice de masa corporal para este paciente es de 24.69. De igual forma podemos limitar los decimales utilizando la función redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Entonces aquí vamos a poner que solamente un decimal, cerramos con un paréntesis y Enter. Aquí tenemos que el índice de masa corporal para este paciente es de 24.7 kilogramos sobre metros al cuadrado. Ahora vamos a calcular el peso ideal mínimo y máximo con las ecuaciones que tenemos aquí. Entonces simplemente tenemos que poner signo igual y aquí vamos a poner 18.5, que es el índice de masa corporal mínimo ideal. Esto va a estar multiplicado por la talla del paciente, celda G5, pero esto lo vamos a elevar al 94 al cuadrado y de igual forma no queremos que se muestren tantos decimales, por lo tanto aquí utilizaremos la función redondear, abrimos paréntesis, parte final, coma y ponemos un decimal, cerramos con un paréntesis y Enter. Vamos a copiar esta misma ecuación, control C, aceptar, nos damos acá, control V. Y el único cambio que tenemos que hacer es que en lugar de 18.5, aquí nos está pidiendo el peso ideal máximo y por lo tanto el índice de masa corporal máximo ideal es de 24.9. Entonces aquí eliminamos 18.5, ponemos 24.9 y seleccionamos Enter. Entonces aquí tenemos que el peso ideal mínimo para este paciente es de 59.9 kilogramos y el peso ideal máximo de 80.7 kilogramos. De igual forma podemos calcular el promedio de estas dos. Entonces aquí vamos a poner peso ideal, promedio, ponemos signo igual, utilizamos la función promedio, abrimos paréntesis y nos está pidiendo qué números queremos promediar. Van a ser estos dos, G7 y G8. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Vamos a organizar de nuevo el formato, control 1 o clic derecho, formato de celdas, borde, línea continua gruesa, contorno, delegada en el interior y aceptar. Entonces aquí vamos a poner un título, combinar y centrar. Y aquí vamos a ponerle como peso ideal. Clic derecho, formato de celdas, contorno en el interior, aceptar y listo. Ahora, si nosotros vamos cambiando los datos del paciente, por ejemplo, en lugar de peso de 80 kilogramos, vamos a poner que tiene un peso de 75 kilogramos y una talla de 1.65, pues automáticamente nos calcula el índice de masa corporal, que en este caso es de 27.5, así como también el peso ideal mínimo, 50.4, peso ideal máximo, 67.8 y peso ideal promedio, que es 59.1 kilogramos. Y aquí podemos poner también otra sección, otra etiqueta, el cual va a ser la función del estado. Entonces nos va a decir qué tanto nos encontramos por encima del peso ideal promedio o qué tanto nos encontramos por debajo del peso ideal promedio. Por lo tanto aquí vamos a poner signo igual y vamos a realizar una simple resta. El peso actual del paciente menos el peso ideal promedio, que es la celda G9, y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos aparece 15.9. Entonces si nosotros cambiamos, en lugar de 75 kilogramos ponemos 54 kilogramos, pues aquí nos aparece menos 5.1. Eso quiere decir que el paciente se encuentra menos 5 kilogramos por debajo del peso ideal promedio. Si aquí ponemos 65, pues nos aparece 5.9, el cual el peso del paciente
se encuentra 5.9 kilogramos por encima del peso ideal promedio. Entonces aquí vamos a darle nuevamente un formato de celdas, control 1, borde, línea continua gruesa, contorno, línea continua delgada en el interior y a aceptar. Entonces de esta manera ya tenemos automatizado el cálculo del peso ideal mínimo utilizando Excel. Si te gustó el contenido de este video no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.